Veis que el título es Decisiones de los consumidores y la función de demanda. En toda la economía hay dos sujetos, por así decir, el sujeto que es el productor o el vendedor y el sujeto que es el comprador o consumidor, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la importancia que tiene la demanda y las decisiones que toma el consumidor y la gran importancia que tiene en la economía, que es pues bastante más importante que lo que la producción puede tener. Vamos a... esto es una cita cogida de 1871 de un economista, y está hablando, dice: si nuestra época ha saludado con tan general y placentero reconocimiento los progresos realizados en el ámbito de las ciencias naturales, estamos hablando de la época, en el siglo XIX, la explosión de todas las ciencias naturales. Dice: mientras que nuestra ciencia, la economía, goza de tan escasa estima, y precisamente en aquellos círculos para los que debería ser el fundamento de su actividad práctica. Se está refiriendo a los círculos de las ciencias naturales. Y él luego más adelante dice: nunca se sintió tanta profunda necesidad de un fundamento científico para las actividades económicas, en todos los ámbitos de la creatividad humana. Está dicho en el siglo XIX. Como veremos a lo largo de la charla, pues podemos decir que todavía la ciencia económica no ha llegado a encontrar los principios con fundamento científico. O sea, es cierto que se ha avanzado bastante, pero en realidad, como vamos a verlo en las ponencias, a lo largo de la ponencia, no se ha llegado todavía a una concreción de decir el fundamento está en esto. Y esa es quizá la idea con la que yo traía aquí el concepto del consumidor y la demanda, porque precisamente hay que ver si esto o sea, tiene sentido el darle la importancia que luego después se le va a dar. Esto ya lo puse el otro día, ya estaba, pero quiero recordarlo, que independientemente de que, como dice el segundo punto, de que haya analistas económicos y hagan teorías económicas y demás, la realidad, la economía sigue funcionando por su cuenta, independientemente de qué. ¿Por qué? Porque los hombres actuamos siempre según nuestras necesidades, independientemente de que exista o no teoría al respecto. Y luego en el último punto pongo: todos los fenómenos económicos se refieren al intercambio de bienes. O sea, si no existiese intercambio o transacción entre las personas, no existiría economía. La economía es el intercambio de bienes entre dos sujetos, entre el sujeto que ofrece o el sujeto que demanda. Esto es importante para tenerlo en cuenta a lo largo de la charla. Lo que dice, hemos dicho transacción de bienes, dice, pero ¿cuál es la condición de decir, de qué es un bien? O sea, ¿cuáles son los bienes y los servicios que se transaccionan? Pues bueno, condiciones. La primera condición es que exista una necesidad humana. Si no existe una necesidad humana, nos podemos olvidar. Pero existiendo, además, nos damos cuenta de que existen, además, cosas y servicios, o se producen las cosas y los servicios en función de esa necesidad humana que estamos hablando. Estas cosas y servicios tienen las cualidades necesarias para que causen la satisfacción de dicha necesidad. O
Si no causan si no las necesitamos, ¿para qué las vamos a buscar ni para qué las vamos a producir? Pero esa relación causal debe ser conocida tanto por parte de ambos agentes económicos o de todo el resto de agentes económicos. Es decir, saber que esas necesidades que nosotros teníamos las estamos satisfaciendo con los bienes que estamos produciendo. Tenemos que ser conscientes de que son suficientes esos bienes para satisfacerlos. Y además tiene que existir el poder de disposición o adquisición de esas cosas o servicios. Está puesto, o sea, decir adquisición no solo adquisición, porque muchas veces es la disposición de los bienes. Eso lo hemos visto en las películas americanas cuando llegaban a ocupar las tierras, esas del oeste, ¿no? Decían, y hacían las carreras con los carros para apropiarse de las tierras, y el que primero llegaba es el que tomaba disposición de la tierra, o sea que no solo es adquirirlas. Y una vez que exista este poder dispositivo, dice que el poder de ser utilizadas para satisfacción de aquellas necesidades. Es decir, no puede haber elementos que no puedan ser utilizados pues, por ciertas causas naturales. O sea, es cierto que los glaciares y el Polo Norte y todo esto tiene allí potencial suficiente para satisfacer necesidades, pero hoy por hoy no podemos satisfacerlo. O sea, que quiere decirse que en la economía entraría aquello que puede ser utilizado. Bien. Vemos escaparates por todos los lados, o sea, cuando salimos de casa vemos los escaparates. Y fijaros, dice, la demanda del consumidor es la soberana de los hechos económicos. Ya estamos empezando a decantarnos, dice, no es la producción de un coche lo que es el soberano de la economía, sino el soberano de la economía es el señor que compra este coche. ¿Por qué? Pues mira, porque ese coche satisface necesidades o deseos de bienes y servicios. Al satisfacerlo, la demanda se convierte guía de todas las transacciones. Es la propia demanda la que se convierte en guía de las transacciones. Y a partir de aquí, la consecuencia inmediata es decir, cuál es la teoría del valor de cada una de las cosas que vamos a intercambiar. Y la teoría del valor, durante toda la historia, ha sido estudiada pues, ya desde las economistas de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, estudiaron concretamente, lo llamaban así, teoría del valor. Eso no quiere decir que fueran ellos los inventores de la teoría del valor, sino que ya desde mucho más antiguo, desde los principios que el hombre empieza a existir, ya están valorando las cosas, ¿no? Estaba leyendo antes ahí uno de cómo ya existían bancos vamos, por la documentación que se conoce, ¿no? Independientemente de otras que no se conoce documentación, pero ya existían bancos que facilitaban la transacción en la época de los griegos, en Atenas, de los años 400 a.C., ¿no? O sea que este ha sido, la teoría del valor, ha sido el caballo de batalla de todos los pensadores desde el mercantilismo, desde el momento en que existen mercados para realizar transacciones. Cuando Adam Smith, que es considerado como el padre de la economía, escribe La riqueza de las naciones, que es el libro que da origen según los economistas actuales, a todas las teorías económicas,
pues utiliza una teoría basada en el coste para el vendedor y así definir las transacciones. Estaba hablando del coste, el coste de producir las cosas era lo que daba valor. Eso decía Adam Smith. Pero después vienen un siglo dentro del mismo, Adam Smith es del 18, los neoclásicos son del siglo XIX, pues dicen, no, la teoría del valor no está basada en los costes, sino está basada en el valor que da el consumidor a las cosas. Fijaros que son una contradicción. La teoría del valor de los clásicos se basa en la producción y en el coste de producción, y la teoría del valor de los neoclásicos se basa en el valor que los consumidores dan a las cosas y a los servicios. Todavía hoy en día se sigue investigando este tema. Por eso decíamos al principio que el fundamento científico de toda la economía todavía está en mantillas, podríamos decir, porque si hay estas contradicciones tan grandes, si el valor de las cosas, el origen está en el coste, o el valor de las cosas está en la utilidad o que va a necesitar el consumidor, pues es una interpretación totalmente inversa, ¿no? Realmente luego después la conjunción de ambas dos cosas, de ambas dos teorías, es la que va a llegar a nuestros días. Pero aún así, todavía la gente sigue pensando en la teoría del coste fundamentalmente. Esto porque hay escuelas que se imponen sobre otras, y hay unas escuelas que se desarrollan más y otras escuelas que se desarrollan más despacio o son interpretadas de forma diferente. O sea que ya estamos hablando de que lo que necesitamos es establecer una teoría del valor. ¿Y cuál es su origen? Bueno, el otro día el mes pasado ya habíamos puesto que la transacción se producía cuando las cantidades del bien se ajustaban a los precios que ofrecía. O sea, indudablemente, si no hay una conjunción entre la oferta, que era la línea roja, y la demanda, que era la línea azul, pues no había transacción. Ahora, ¿en qué punto y dónde nos vamos a mover? Eso está dentro de la propia estudio de la teoría del valor, porque puede ser no tenemos por qué coincidir en este punto en que los dos valores tienen el mismo precio, sino que podemos coincidir en una transacción en otro punto, siempre de aquí para aquí. De aquí para abajo no se produce, no se suele producir, porque siempre, si el coste es más grande que el dinero que disponen los consumidores, pues no pueden comprar, no habría transacción. Sin embargo, si el coste es menor que la disponibilidad económica de los consumidores, pues sí que puede ocurrir una transacción. ¿Qué ocurre con esta fórmula? Pues que aquí el vendedor siempre va a tener más beneficio que no en este punto, que este es el punto de equilibrio. Determinación del valor de bienes y servicios. Pues bien, estos sí que está considerado que los bienes no tienen valor en sí mismos, como cualidad intrínseca de los mismos, sino que es la relación que existe entre dichos bienes con nuestras necesidades o deseos. Si no hay nadie que quiera comprar algo, ese bien no existirá porque no se habrá producido o no se habrá puesto en el mercado, porque puede existir el bien, estar en la naturaleza, como ciertos
minerales, que hasta que no se descubrieron y se descubrió cuál era la utilidad de los mismos, pues no se vendían, no entraban en el mercado, sino que quedaban ahí en la tierra hasta que vinieron otros que encontraron que los diamantes pues tenían valor. Antes los diamantes, los pobladores de África pues no le daban valor, eran piedras igual que cualquier otra y no había intercambio de piedras. Hasta que vinieron alguien que le dieron valor a las piedras y entonces entran en el mercado y ya sí tienen valor. Las necesidades de los individuos y las necesidades de la sociedad claramente están variando a lo largo de los tiempos, pues según las circunstancias y según los gustos, según los gustos que pueden depender por las circunstancias, según las épocas, con descubrimientos o no descubrimientos, colonización o no colonización, serían circunstancias, pero los gustos estarían más relacionados pues con la cultura de cada una de las sociedades, y entonces son las culturas las que van dando valor a ciertas cosas. O sea, son el desarrollo, pues podríamos decir, de valoración ética, o sea, que estaríamos hablando de la cultura con valores éticos, los que van a determinar ciertos gustos, que son los que van a ser vendidos luego después. Esto no solo en cuanto a los bienes, sino también en cuanto a los servicios que se pueden dar, ¿no? O sea que el valor de los gurús, aquellos que había en las tribus, tenía un valor importante porque eran los que sanaban a los enfermos, aunque fuera simplemente con sus bailes y sus rezos. Pero bueno, o sea, eso que sí quiero resaltar, que las necesidades, sí, o sea, los bienes no tienen valor en sí mismos, depende de nuestras necesidades y deseos, y nuestras necesidades y deseos varían a lo largo de los tiempos. El valor varía según, y esta es otra de los puntos importantes también en la relación económica, el valor varía según la abundancia o escasez para satisfacer las necesidades. Es decir, si hay muchas patatas, por ejemplo, y hay pocas, o sea, y tienes suficientes patatas para comer, pues no vas a comprar más. O si entonces si el vendedor necesita venderlos, pues puede que baje el precio para que alguien compre más cantidad de patatas. O sea, que eso es, cuanto más hay más abundancia hay de una cosa, tiene menos valor. Podríamos hablar aquí de la diferencia, porque es que es uno de los puntos en los que los primitivos, que estudiaban el análisis de valor, decían, ¿por qué el pan vale tan poco si el pan es muy necesario? Y los diamantes valen tanto si los diamantes no son necesarios. Pues es que el pan es muy abundante y los diamantes son muy escasos. Y aunque haya muy poca gente que quiera comprar diamantes, la mayoría de la población no quiere diamantes porque son más caros que el pan y necesitan más pan que diamantes. Eso, pero sin embargo, el hecho de la escasez es lo que determina un valor mayor. Esto, si lo vemos en la historia nuestra, y en otras charlas se ha hablado de cuando llega el oro de América, la gran cantidad de oro que llega de América, de oro y de plata que llega de América, al haber tanta cantidad de oro y plata aquí, pierde valor el oro y la plata. ¿Y qué se traduce con eso, al haber esa abundancia? Pues y al perder valor el oro y la plata tiene un poder adquisitivo menor porque resulta que los bienes se encarecen. Se encarecen
en contraposición a la abundancia del oro. O sea que el hecho de encontrar minas de oro no nos fue tan bien, fue bastante perjudicial para nosotros. La definición de los valores de los economistas clásicos, digo, ya había dicho antes que había la escuela de los primeros economistas, como es Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, que definen el valor en función de los costes de trabajo empleado en su producción. Es decir, los factores de producción, la cantidad de factores de producción que entran en un bien, ellos lo traducían todo a horas de trabajo, inclusive las máquinas decían, una máquina vale tanto porque para construir la máquina se han necesitado tantas horas de trabajo. Entonces, ellos definen el valor de todas las cosas según la cantidad de horas de trabajo que se emplean para producirla. Esto es esto luego después va a producir unos trastornos y unas complicaciones bastante grandes con esta idea, porque no es tan fácil traducir el valor de otros factores de producción. La primera de todas es la tierra, ¿no? Es el terreno de labranza, pues dice, si no, el terreno tiene un valor, es porque está ahí y nadie ha utilizado ni una sola hora en adquirir esa tierra. O sea, quiere decirse que el hecho de que la tierra existiese directamente, sin embargo, tenía un valor, porque tenía un valor de venta, porque alguien quería comprar esa tierra. Luego esta definición de valor empieza a producir una serie de problemas en cuanto a la consideración de la producción. Decían que todos los factores, bueno, decía esto, que todos los factores de producción se los reducían a la equivalencia de horas trabajadas. No, ya vemos directamente que no se puede hacer esa producción. Esto todavía se complicaría más si a eso le añadimos luego la utilización del dinero, porque el dinero va a ser otro bien. Y entonces la producción del dinero tampoco va a exigir horas de trabajo, va a tener más valor el dinero que las horas de trabajar en hacer las monedas. Va a seguir produciendo problemas en el estudio de esa valoración con este concepto de horas de trabajo. En cualquier caso, la diferencia entre el precio del bien y el coste era el margen o el beneficio que obtenía el productor. Eso creo que dice, si han utilizado tantas horas, le han producido tal coste y lo vende más caro, pues obtiene un beneficio. El hecho de obtener un beneficio que no se traduce tampoco en horas de trabajo, esto es lo que va a dar origen a la teoría marxista. Dice, si hay un beneficio que obtiene el productor sin haber empleado horas de trabajo, quiere decirse que ese beneficio ha sido un dinero que está robando a los trabajadores. O sea, es la explotación del trabajador. Esta es la base de toda la teoría marxista. O sea, que esto por basarse en este tipo de valoración en función de las horas de producción. Pero ese margen, el margen del beneficio que obtiene el productor, sin embargo, se contempla que ese margen representa lo que se llama coste de oportunidad, es decir, el dinero que obtiene este señor, si tiene beneficio, puede utilizarlo, o sea, podría haberlo utilizado, las horas el dinero que se ha gastado en la producción, podría haberlo utilizado en otra actividad diferente, como por ejemplo basado en el tipo de interés del dinero o el precio
de lo que eran las letras del tesoro, o en otras actividades de otro tipo, que podían ser inclusive exclusivamente financieras sin producir nada. O sea que vemos que con todo esto ya, o sea, con este planteamiento de los economistas clásicos surgen cantidad de problemas que están por resolver. A partir, entonces, vienen los otros economistas que son los que se llaman economistas neoclásicos y son los del siglo XIX, empezando por este señor Karl Merger, que es austriaco, Steiner-Jevons, que es inglés, y Leon Walras, que es suizo. Los tres idean este principio, los principios de la economía que van a salir a partir de entonces, independientemente no estuvieron en contacto entre ellos. Sin embargo, los tres llegaron a la misma conclusión que veremos ahora, y es lo que se llama la revolución marginalista. El que llega a culminar con toda la teoría está ya formalizarla con principios matemáticos y demás, y cálculos matemáticos, es Alfred Marshall, y es el neoclásico por excelencia que se estudia. Y estamos hablando ya de 1890. La diferencia de estos economistas con los anteriores, con los clásicos, se basaba en que el valor del cambio no lo marca el coste de producción. El valor no es lo que le cuesta al fabricante o al vendedor el obtener un producto, sino el valor del producto se basa en la utilidad que obtiene el consumidor. Porque si el consumidor no tiene utilidad ninguna, entonces el consumidor no compra, y si no compra, el productor o el fabricante no fabrica. Luego ya vemos que hay un concepto de valor totalmente diferente al de los productores o el de los mercaderes. El valor se basa en lo que yo valoro este bien para satisfacer mi necesidad, mi deseo, mi capricho o lo que queráis, ¿no? Pero está basado en la voluntad del consumidor. La medición de la utilidad, decimos utilidad, dices, sí, pero ¿cómo se mide la utilidad? Es la que define el precio de compra y venta. Está el poder medir la utilidad. Un bien puede tener una utilidad para una persona y para otra tener otra utilidad diferente y otro valor. Pero dice, ¿cómo se definiría el precio de compra y venta? Pues simplemente ellos deciden, estudian y dicen cuál es la fórmula, la calculan en función de cuánto compran cada uno, o sea, cuál es el valor que adquiere la mayoría de la gente. ¿Cómo se llama? La demanda real que hay sobre ese bien al precio X. Entonces, dicen, es que eso es lo que mide la utilidad. Es como se está utilizando ahora mismo el valor. Bueno, esto es un capricho porque ver aquí la cantidad de productos que todos son diferentes y todos son iguales porque son caprichosos, o sea, para que sepamos que la Fanta o la Coca-Cola o la Estrella Dorada, todo esto el vendedor venderá más y tendrá más productos de aquellos que más demanda tienen. Es una fotografía sencilla. Los consumidores definen, siguiendo con las teorías ya de estos últimos
porque ya han sido asumidas, ¿no? Dice, los consumidores definen el valor de los bienes. La necesidad del consumidor, si él no, en función de la necesidad del consumidor, si él no puede resolverla o no puede, por sí solo, no puede producir cierto bien, pues entonces tendrá que acudir al mercado a comprarlo, ¿no? Y buscar el intercambio, que es lo que hace, buscar el intercambio en el mercado de oferta y de demanda. ¿Qué es lo que tiene que llevar? Pues para poder comprar el bien este que quiere consumir, tiene que él llevar otro bien equivalente en valor para poderlo intercambiar. Eso en un principio había, en un principio de los mercados originarios había el intercambio de bienes por bienes directamente. Lo que pasa es que eso era difícil porque había productos que no podían dividirse y tenían que ser intercambiados por otros productos que sí podían dividirse. O sea, una vaca la puedes cambiar, pero no la puedes dividir en varios trozos para cambiarla por un bien más de menor valor. Entonces, eso es lo que da origen a la utilización de un bien que fue común aceptado, que fue el dinero. Bueno, pues a partir del intercambio en el mercado, utilizando bienes que fueran intercambiables, el valor no puede ser superior a la capacidad financiera del consumidor. Eso es un principio claro. Si no tengo suficiente, o sea, no tengo ningún bien que sea equivalente al valor del que quiero adquirir, pues no podré acudir al mercado o no podré ser satisfecho. El vendedor, cuando no tiene nadie que le compre al precio que él ha puesto, que es el precio que él pone, es el precio que él lo valora. En ese precio entrará los costes que ha tenido más el beneficio que él quiere conseguir. Pues el vendedor podrá bajar el precio hasta la capacidad de adquisición de ese consumidor. Entonces sí puede haber una transacción entre uno y otro, llegando hasta el límite que le permiten, y puede bajarlo, llegando hasta el límite que le permiten sus costes, porque si sus costes son mayores que la capacidad de adquisición del comprador, indudablemente no se va a producir la transacción, no se va a producir el intercambio. En ese caso, si no hay transacción, pues dará lugar a una pérdida para ambos, porque uno se quedará con el bien que ha producido al precio que él le ha costado y el otro no podrá disfrutar de la necesidad que él quiere satisfacer. Luego después, o sea, aquí esta soberanía del consumidor, que es difícil, o sea, no, para muchos economistas esto no lo admiten. O sea, ya decíamos que la soberanía del consumidor no surge de una escuela posterior. Pero yo he puesto aquí un ejemplo de por qué sí podremos entender cómo funciona un mercado. Yo he sacado el sector inmobiliario porque es el que conozco, el que mejor conozco, vamos, por mi trabajo, en mi otro trabajo. La necesidad de habitabilidad genera la demanda de viviendas. O sea, todo el mundo quiere tener una vivienda. Incluso además está reconocido en la Constitución. Sí, pero en la Constitución está reconocido el derecho a tener vivienda, pero no dice el derecho a tener vivienda gratis. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, que eso hay que puntualizarlo despacio. Y tampoco está dicho que la vivienda tenga que ser en propiedad, porque puedes disfrutar de una vivienda, pero por medio del alquiler. O sea, que quiere decir que no tienes por qué ser propietario
para tener derecho a una vivienda adecuada. Pero bueno, en cualquier caso, la necesidad de la vivienda, bien sea para adquirirla o bien sea para alquilarla, es la que va a producir la utilidad de la vivienda, que es la habitabilidad, será la que mide el valor de la misma. La necesidad de la vivienda genera el valor de esa vivienda. Cuando aumenta cuando aumenta la demanda más que la oferta, o sea, la demanda de viviendas sube más, o sea, hay gente que quiere comprar más viviendas de las que hay, entonces sube el valor de la vivienda. O sea, luego entonces ya estamos viendo que ya el valor de la vivienda no es un valor intrínseco de la vivienda, sino está dependiendo de que haya más demandantes, que haya más gente que quiera comprar vivienda. La soberanía del comprador aquí es la que está marcando el precio de la vivienda. La asistencia, eso, o sea, no a la inversa, o sea, no el coste de la vivienda es el precio de venta, no, es el comprador que quiere comprar más, es el que marca y genera el precio. Indudablemente que la asistencia de terreno edificable incrementa la construcción de nuevas viviendas. Estamos hablando de terreno, pues el terreno edificable sube, o sea, al haber más demanda, pues puede haber terreno o no haber terreno. Entonces, si no hay terreno suficiente, y eso es lo que pasa en las grandes ciudades, que ya no hay solares donde edificar, pero sigue habiendo incremento de demanda, con lo cual las viviendas son tan caras dentro de las ciudades como París o Londres o ciudades así. El hecho de que se amplíe y se urbanicen terrenos que antes se dedicaban a cultivo, pues que nos da, nos proporciona la posibilidad de construir nuevas viviendas. Si ha aumentado la demanda de las nuevas viviendas al precio de las mismas, no, el precio de las mismas sube. Al aumentar la demanda de las nuevas viviendas, el precio de las mismas sube. O sea, aunque hayas construido más viviendas, va a resultar que la gente va a querer comprar más y entonces va a subir el precio de la vivienda. Al subir el precio de la venta de viviendas, se produce un incremento del valor de los materiales y del suelo. Es decir, es el precio de la vivienda el que determina el valor de los materiales de construcción y del suelo. No es el valor del suelo el que incrementa el valor de la vivienda, sino a la inversa. Estas dos últimas frases nos están explicando el conflicto que se produce en este sector, porque hay políticos o urbanistas que dicen cuanto más suelo urbanizable hagamos, más barata será la vivienda. Incluso cuanto más viviendas podamos edificar encima del mismo suelo, es decir, hacer los rascacielos, más baratas serán las viviendas, porque hemos aprovechado más el valor del suelo. Pues es justo lo contrario. Cuanto más viviendas puedas construir encima de un solar, más caro será el valor del suelo, pero el valor de la vivienda siempre va a quedar determinado por la demanda que la gente quiera comprar la vivienda. Bien para su utilidad como habitabilidad o bien como inversión para alquilarla y sacarle rendimiento a su dinero, que sería otro tipo de mercado, pero es en cualquier caso el mercado de la vivienda. O sea que fijaros que en esto sí podemos ver que, podríamos ver claramente que es la demanda de viviendas la que genera el valor de la vivienda y genera el valor del suelo
no a la inversa. Igual le ocurre a los materiales. La tecnología permite cambiar el uso de materiales y del suelo. Estas canteras son de ahí, de Peralejo, o sea, las que están detrás. Están sin explotar, todas ahora mismo nadie está sacando piedra de esas canteras. Sin embargo, pues durante mucho tiempo todas las casas se construían con piedra y se utilizaba mucho. Pero la tecnología permite cambiar el uso de materiales y también el uso del suelo. Porque el uso del suelo, hemos dicho que antes podía ser terreno agrícola que tenía un valor bajo y al convertirlo en solar, pues ha cambiado el valor del suelo. Al cambiar la tecnología, pues se busca la sustitución de aquellos materiales con menor valor de uso, porque ya no se usa la piedra. Deja obsoletos materiales que en la antigüedad eran la base de la edificación. Y esta es la prueba de aquí, de canteras como estas, pues salió toda la piedra del monasterio del Escorial y de todas las iglesias y catedrales que conocemos. Pero hoy día es muy difícil ver una casa que se construya una casa de piedra. El dueño de las canteras pierde valor de su capital. Al no ser usado, pierde valor su capital. Y entonces dedica el capital que tenga o los recursos económicos que tenga, los dedica a un uso diferente del capital. Con lo cual, pues ahí vemos que eso estará ajustándose. Eso ha sido la tecnología la que nos ha permitido eso, pero la tecnología ha evolucionado a través del tiempo. Luego concuerda con aquello que decíamos, según las circunstancias de cada época, pues van cambiando también los usos y los valores de los propios materiales y de los propios bienes, porque en este caso las piedras de esta cantera eran bienes para el constructor, ahora ya no son bienes para nadie, están ahí abandonadas. Pasaría igual con todas eso, también lo podemos ver allí, la cantidad de piedra que se queda almacenada con materiales almacenados sin valor. El productor puede bajar el precio de los materiales, de estos que ha obtenido, hasta el momento en que pierde la utilidad o poder de adquisición por los constructores. En el momento que ya sea un precio tan bajo, pues se queda ahí, nadie lo compra y se quedará ahí y ya queda sin uso. Por el contrario, aparecerán otros materiales con mayor utilidad para el constructor a la hora de la edificación. Este sería lo que ocurrió en la época en que se construían las estructuras de hierro y la forma de cómo construir modificaron totalmente todo la utilización de los materiales. Había unos materiales que perdieron valor, como era el de la piedra, y había otros materiales, como era el acero, el que adquirieron valor. Y adquirieron valor porque satisfacían más fácilmente las necesidades de construcción de viviendas. Bueno, he puesto el sector de la vivienda, pero podremos poner todo el resto de sectores y entonces nos encontraríamos que la suma de todo el resto de sectores generaría la demanda total, que es el gasto interior bruto de un país. Hay dos formas de medir la riqueza de un país. Decimos, normalmente se está utilizando el Producto Interior Bruto, pero es que la demanda total es exactamente igual al Producto Interior Bruto. El gasto interior bruto tiene el mismo valor que el Producto Interior Bruto. Quiere decir, cuando hablan del PIB, pues podemos hablar del GIB y son exactamente el mismo valor. ¿Quiénes son los que demandan o los que gastan? ¿Y cómo se gastan? Pues son, lo primero, los consumidores de la familia. O sea, estamos diciendo
el consumo es uno, habíamos dicho que era generador del valor de la economía, el consumo de las familias. La soberanía del consumidor, decíamos. Pero es que también está la inversión de las empresas para producir otros bienes que a otras empresas son necesarias para llegar hasta el producto final, o productos o servicios finales. Y el tercer generador de gasto es el Estado, que también utiliza bienes que aquí se producen para el gasto del propio Estado. La suma de estos tres es lo que nos da los productos y servicios finales, que son exactamente y equivalentes a el Producto Interior Bruto. Esto, bueno, este cuadro ya veis que ya lo pongo siempre para que veamos que las culturas dentro de las sociedades, la utilización de los diversos instrumentos, tanto mediante asignando valor a las cosas, cómo organizarlo con la política y cómo gastarlo o intercambiarlo unas cosas con otras. Y es lo que nos da los últimos productos de los distintos tipos. Quiero decir que lo pongo siempre para que no se nos olvide que a la larga es la cultura y de las sociedades la que está generando todo lo que se está produciendo y lo que se está comercializando dentro de la propia economía. Y este es un libro que está citado Friedman en su libro. Es un libro que se llama Gracias por llegar tarde, es de lo último que se ha producido, porque está hablando de cómo la sociedad hoy en día, dice, está hablando de Teller. Teller es el consejero delegado del laboratorio de Google X, o sea, es de Google el que lo dice. Dice, ilustra un hecho importante. A pesar de que los seres humanos y las sociedades se han adaptado paulatinamente a los cambios, de promedio, la velocidad del cambio tecnológico está acelerándose tanto que ha subido por encima de la velocidad promedio a la que la mayoría de las personas pueden asimilar. Todos esos cambios tecnológicos nos van a producir a muchos de nosotros que no vamos a poder seguir el ritmo de esos cambios, nos está causando una ansiedad cultural, dice Teller. Esto, ¿por qué traigo esta cita aquí? Porque estamos en una época en que la tecnología está cambiando tan aceleradamente todo que inclusive hasta el valor de las cosas, fijaros si en economía todavía no tienen claro los economistas, los analistas económicos, qué valores van a tener que dar a cosas antiguas. Fijaros todavía cuando la tecnología avanza y da lugar a productos muy desarrollados que además no los asimilamos y que tardamos. Con lo cual, esto nos viene a añadir más crisis a la situación de crisis actual en la que vivimos. O sea que la tecnología sí va a generar, a cumplir la función de generar cosas que necesitamos, pero la tecnología y la velocidad con la que viene, si no estamos acostumbrados o no nos acostumbramos a esa velocidad, pues independiente de producirnos costes financieros, nos va a producir costes psicológicos. Y eso creo que tenemos que tenerlo también en cuenta para procurar adaptarnos a él. Como conclusiones, pues siguiendo un poco el argumento, pues la economía empuja a la acción humana. La economía
hemos dicho que era la producción y venta. Era para satisfacer sus necesidades. O sea, las necesidades que son el fundamento de la economía son las que empujan a la acción humana. No nos podemos quedar quietos. Y en la última frase que hemos visto, pues menos aún todavía. Está condicionada, para satisfacer sus necesidades, está condicionada por los valores sociales. La economía está condicionada por los valores sociales y a su vez es promotora de cambios en los mismos. Los valores sociales ya estamos viendo también que están evolucionando. No son los mismos valores los que tenemos hoy, los que valoramos hoy, que los que se valoraban hace 100 años. Ahora hay muy diferentes productos, muy diferentes servicios y muy diferentes necesidades a las que había hace 100 años. Las previsiones de futuro son los motivos que inducen al individuo a no estar inactivo. Ya es de lo mismo que decía la economía, empujar a la acción humana, pues es la que mantiene al individuo en actividad, no le permite estar inactivo. Porque si en caso contrario, la falta de previsiones de alternativas a los bienes, con las necesidades que queremos cubrir, si no hay alternativas, pues nos conducen a la crisis y a los movimientos en ciclos. Estos ciclos económicos que estamos viendo con el tiempo por la utilización indebida de ciertos recursos o ciertos mercados. En esta crisis que estamos ahora mismo, estamos hablando de una crisis de pandemia, una pandemia no prevista y sin alternativas. La crisis anterior fue una crisis generada por el boom o la burbuja inmobiliaria que no estaba prevista y no tenía alternativas. Eso es lo que nos lleva a las crisis, que conducen a las crisis y al movimiento en ciclos a través del tiempo, porque cuando hemos conseguido superar una de las crisis, automáticamente nos surge otra. Y eso es por la falta de las previsiones. Por eso es importante en la última frase, que es la planificación y la evolución de presupuestos, cumplen la función de imaginar nuevos proyectos. Esto es lo que da lugar a la necesidad de la investigación antes de y no después de. Hay que prever muchas circunstancias para que no nos cojan desprevenidos. Y bueno, con esto yo termino ya lo que quería decir.